Detuvo un viejo camión polvoriento cerca de la frontera. El conductor era un anciano mexicano con manos temblorosas y ojos que evitaban el contacto. Todo parecía rutinario, hasta que escuchó un sonido débil viniendo del interior de la caja de carga. Lo que encontró ahí cambió su vida para siempre, y también la del hombre. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Y haz clic en la campanita para suscribirte al canal. Un solo suscriptor es suficiente para motivarme a seguir contando historias. Muchas gracias. El calor en el desierto de Sonora no era una simple incomodidad. Era una presencia densa, que se pegaba a la piel como una promesa maldita. La agente Ashley Monroe, con sus gafas oscuras y su gesto impasible, llevaba solo 2 semanas patrullando la zona fronteriza, pero ya había entendido que allí nada era lo que parecía. Esa tarde, mientras el sol caía como plomo derretido sobre el asfalto, un viejo camión oxidado se acercó lentamente al punto de control. Ashley levantó la mano para detenerlo. El vehículo chirrió como si le doliera frenar, y se detuvo justo antes de la línea amarilla. «Documentos, por favor», ordenó en un español con acento seco, sin bajar el tono autoritario. El conductor bajó el vidrio con esfuerzo. Era un hombre mayor, moreno, de rostro surcado por arrugas profundas e olos tristes, como si cargara séculos en los hombros. Tenía una camisa blanca desteñida, empapada de sudor, y un sombrero de palma en las rodillas. «Claro, oficialita», respondió con voz temblorosa. «Soy Ezequiel Álvarez. Llevo muebles usados a una iglesia del otro lado. Aquí está todo», alargó un sobre con los papeles. Ashley los revisó en silencio. Había algo extraño, las hojas estaban manchadas, algunas con fecha ilegible. El permiso de circulación vencía en 3 días. No era ilegal, pero tampoco inspiraba confianza. Dio un paso atrás y observó el camión. Tenía placas de Hermosillo, pero el remolque parecía más viejo que el chasis. El número de serie estaba rayado. Entonces escuchó un sonido. Apenas un susurro. Como un sollozo muy suave, casi imperceptible, que parecía venir desde el interior de la caja de carga. Frunció el ceño y alzó una ceja detrás de los lentes. «¿Está viajando solo, señor Álvarez?» El hombre tragó saliva. Sí, solo yo. Todo está en regla, se lo juro. Son bancas de iglesia, estatuas viejas, nada más». Ashley caminó hasta la parte trasera. Rozó la madera con los nudillos. Sonaba hueca. Tocó una vez más. Silencio. Iba a dar la vuelta cuando escuchó de nuevo el mismo sonido. Un pequeño gemido. «Abra la parte trasera», ordenó, esta vez sin titubeos. Ezequiel bajó con torpeza. Sus manos temblaban al sacar las llaves del bolsillo. Tardó demasiado. Ashley ya había puesto la mano sobre la culata de su pistola. «No tengo nada que esconder, señorita», susurró él, evitando su mirada. «Solo, son cosas de Dios». La puerta rechinó al abrirse. Una ráfaga de aire caliente y polvo salió del interior. Dentro, varias cajas de madera, bancos de iglesia y una imagen grande de la Virgen de Guadalupe envuelta en una manta. Ashley subió por la rampa lentamente. Tocó una de las cajas. Olió a incienso viejo. El sonido había desaparecido. Se quedó quieta, intentando escuchar entre los murmullos del viento. «¿Puedo cerrar ya?», preguntó Ezequiel desde abajo, nervioso. Ashley entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. Ese gemido no había sido su imaginación. «¿Qué lleva debajo del piso de carga?». Ezequiel la miró como si hubiera recibido una bofetada. «Nada. Nada, lo juro. El piso está fijo. Es el mismo de siempre». Ella descendió, mirándolo fijo. «¿Puedo inspeccionar más a fondo?», preguntó, sabiendo que no era una pregunta. El viejo bajó la mirada. No respondió. Fue entonces cuando Ashley notó algo más, una pequeña mancha de humedad cerca de la rueda trasera, como si algo hubiera goteado desde adentro. Se acercó, agachándose para ver debajo del remolque. Un pequeño hilo oscuro, reseco. Sangre.
¿Sangre? El corazón de Ashley se aceleró. Se incorporó y sacó su linterna. Señor Álvarez, dijo en voz baja, pero firme. ¿Qué está transportando realmente? El viejo apretó los labios. Las arrugas alrededor de sus ojos parecieron profundizarse de golpe. No lo entendería, señorita. No si nunca ha tenido que ver a un niño morir en sus brazos. La mirada de Ashley se endureció. Y sin responder, subió nuevamente al remolque. Esta vez decidida a encontrar o que él le tentaba esconder. Pero, ¿qué clase de carga lloraba desde dentro de un camión sacro? Ashley sostuvo la linterna con firmeza mientras avanzaba entre las cajas. La madera crujía bajo sus botas, y cada paso la acercaba más a algo que no sabía si quería descubrir. Su respiración era lo único que rompía el silencio espeso, junto con el leve zumbido de los insectos que rondaban el exterior. El camión olía a polvo viejo y cera derretida, pero también había otro olor. Algo agrio. Descompuesto. Se agachó y golpeó el suelo con los nudillos. Hueco. Claramente había un compartimento oculto. Bajó de un salto y se dirigió de nuevo a Ezequiel, que continuaba con la cabeza gacha, apretando su sombrero contra el pecho como si fuera un escudo contra lo inevitable. ¿Cuántos hay ahí abajo?, preguntó ella sin rodeos. El anciano no respondió. Ashley sacó el radio de su cinturón, pero antes de hablar, él levantó una mano temblorosa. Espere. Por favor, no llame a nadie todavía. Eso no depende de usted. Solo, déjeme explicarle. Le ruego que escuche. Un minuto. Eso es todo. Ashley dudó. Todo en su formación decía que debía proceder de inmediato. Pero algo en los ojos de Ezequiel, esa mezcla de miedo y pesar, la obligó a escuchar. ¿Usted tiene hijos?, preguntó él, con voz áspera. Ashley apretó la mandíbula. No es asunto suyo. Yo sí. Bueno, los tenía. 2. Uno se lo llevó la enfermedad. La otra, los hombres. Respiró hondo. Cuando los narcos incendiaron el orfanato, nadie vino. Nadie los buscó. Solo eran niños sin nombre. Solo polvo para el sistema. Ashley sintió un nudo en el estómago. ¿Qué orfanato? San Ignacio. A las afueras de Álamos. Hace un año. 10 murieron. Los otros, desaparecieron. Nadie los volvió a ver. Salvo yo. Se le quebró la voz. Yo los encontré en el monte. Descalzos. Hambrientos. Llorando. Dios mío, cómo lloraban. Ashley lo miró, sin poder apartar la vista de sus ojos enrojecidos. Entonces decidió traficar con ellos usted mismo. No. No los trafico. Los salvo. Hay una red. Mujeres de iglesia. Médicos. Todos ocultos. Nadie quiere hacer ruido porque si lo hacen, los matan. A ellas. A los niños. A todos. Ashley dio un paso atrás. ¿Entonces está diciendo que esto es una operación clandestina de rescate? Ezequiel asintió con fuerza. Exacto. No confío en la policía. No en la de allá. Y aquí ustedes solo ven leyes. Pero yo veo vidas. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Ashley volvió a mirar el camión. El alambre del candado aún colgaba. Su mano fue hacia la culata de su arma, como por instinto. Enséñeme el acceso al compartimento. Ezequiel tragó saliva. Con pasos lentos, subió al remolque, empujó uno de los bancos hacia un costado y golpeó 3 veces una tabla lateral. El sonido cambió. Luego metió los dedos en una ranura diminuta y levantó una trampilla. Un soplo de aire caliente emergió de allí. Y entonces, un par de ojos oscuros, grandes y asustados, apareció en la penumbra. Ashley dio un paso atrás, sin soltar la linterna. Un rostro infantil se asomó con lentitud. Una niña, no mayor de 5 años, cubierta con una manta mugrienta,
la miraba sin decir palabra. Detrás de ella, otras figuras pequeñas, cuerpos acurrucados, miradas vacías. ¡Santo Dios! Ezequiel se arrodilló al borde del hueco. Se llaman Abril, Tomás, Sophie, Luisito, no son carga. Son almas. Ashley sintió que algo en su interior se rompía. El calor del desierto ya no era lo que la hacía sudar. Eran esas miradas. Esos suspiros. Y la certeza de que, si ella apretaba el botón de su radio ahora, todo eso se perdería. Pero, ¿y si no apretarlo también significaba perder algo? La niña dio un paso fuera del escondite, y Ashley no pudo evitar notar una marca en su brazo. Una cicatriz, familiar. Demasiado familiar. ¿Dónde había visto eso antes? Ashley no podía apartar los ojos de aquella cicatriz. Una línea irregular, aún rosada, justo debajo del codo izquierdo de la niña. Era idéntica a la que su hermana pequeña, Amelia, había recibido al caer de una bicicleta cuando tenía 6 años. La imagen volvió como un disparo, el llanto, el vendaje improvisado, el beso de mamá. Un recuerdo demasiado íntimo para ser coincidencia. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ashley en voz baja, agachándose al nivel de la niña. La pequeña la miró en silencio. Tenía los labios secos, los ojos inmensos, sin lágrimas ya. Finalmente susurró. Me dicen Luz, pero no es mi nombre verdadero. ¿Y cuál es tu verdadero nombre? La niña dudó. Miró a Ezequiel como buscando permiso. No te obligues, dijo él, con una ternura que desgarraba. Solo si tú quieres, mija. La niña bajó la vista y murmuró algo que apenas se oyó. Ashley se inclinó más. ¿Qué dijiste? Amelia, repitió, casi inaudible. Pero no estoy segura. El corazón de Ashley se detuvo por un segundo. Amelia. El mismo nombre. El mismo corte. ¿Era posible? No. Era imposible. Su hermana había desaparecido hace 20 años. Tenía 6 cuando salió a jugar al parque y nunca volvió. Esa niña no podía tener más de 8. Pero algo dentro de ella comenzó a agitarse. ¿De dónde vienes?, insistió. ¿Te acuerdas de tu mamá? ¿O de tu papá? La niña negó con la cabeza. Luego dijo algo que heló la sangre de Ashley. Recuerdo un olor. Como a lavanda. Y un perro. Uno blanco. Se llamaba Sparky. Ashley se quedó paralizada. Sparky había sido el perro de su familia. Un maltés inquieto que murió de viejo, poco después de la desaparición de Amelia. ¿Cómo podía saberlo? Retrocedió lentamente, como si el mundo a su alrededor hubiese comenzado a inclinarse. Ezequiel la observaba con los ojos húmedos. ¿Qué está pasando, oficial? Nada, respondió, aunque su voz la traicionó. Llamó por radio a su central, con voz firme, como si nada sucediera. Pidió refuerzos y un equipo de atención médica. Mintió sobre la razón. Dijo que era una inspección de rutina que se había extendido. No podía arriesgarse a que otro agente llegara y se llevara todo por delante. Mientras esperaba, volvió al compartimiento oculto. Contó, 5 niños en total. 3 niñas, 2 niños. El mayor parecía tener unos 10 años. El más pequeño, no más de 3. Todos cubiertos con mantas gastadas, deshidratados, silenciosos. Ashley sacó una botella de agua de su cinturón y se la ofreció al niño mayor. Dudó. Luego bebió. Con avidez. ¿Alguien los ha perseguido?, preguntó. El niño asintió. Hombres con camionetas negras. Gritaban cosas. Un día se llevaron a una niña. Ezequiel nos encontró escondidos. Ashley se giró hacia el anciano. ¿Dónde encontró exactamente a esta niña? Luz. En un caserío abandonado, cerca de la frontera. Estaba sola, envuelta en una manta. Dijo que una mujer la había dejado ahí y le pidió que esperara. Pero nadie regresó.
¿Y qué mujer era? No lo sé. Alta, morena. Llevaba un crucifijo en el cuello. Parecía enferma. Me miró con miedo, como si yo fuera a hacerle daño. Ashley apretó los puños. Una pieza nueva en un rompecabezas que no había terminado de aceptar que estaba armando. ¿Sabe cómo llegó Luz a ese lugar?, preguntó, sin usar más su supuesto nombre real. No. Solo dijo que había estado en una casa donde las paredes lloraban. No sé qué quiso decir con eso. Ashley miró a la niña de nuevo. Ella también la miraba. No con miedo. Con algo más inquietante, familiaridad. ¿Y si no era su hermana, pero si alguien conectado a ella? ¿Y si esa cicatriz, ese nombre, esa memoria compartida, eran pistas no del pasado, sino de un crimen mucho más reciente? Antes de poder seguir preguntando, escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino de tierra. No era un patrullero. Ashley se incorporó de golpe, llevó la mano al arma y salió del remolque. Un SUV negro, sin placas, se acercaba lentamente levantando polvo. Ezequiel. Mételos a todos de nuevo y ciérralo. El anciano obedeció sin preguntar. Ashley desenfundó su arma, el pulso firme, pero por dentro, algo le decía que estaban a punto de abrir una puerta que no se podría volver a cerrar. Las llantas del SUV crujieron contra la gravilla seca mientras el vehículo se detenía a unos 30 metros del camión. Las ventanillas polarizadas no dejaban ver el interior. Ashley apuntó con el arma firme, pero en su pecho, el corazón golpeaba con un ritmo que no podía controlar. Quédese atrás del camión. Y no haga ningún ruido. Le gritó a Ezequiel sin mirarlo. La puerta del conductor se abrió lentamente. Una bota negra descendió. Luego, una figura masculina, alta, con una gorra ajustada y gafas oscuras, salió del vehículo. No portaba insignia. No llevaba uniforme. Pero se movía con la confianza de alguien acostumbrado a intimidar. Tranquila, agente, dijo el hombre, levantando las manos a medias. Solo quiero hablar. Identifíquese. No tengo por qué hacerlo. Pero si insiste, sacó lentamente una cartera negra. No era oficial. Contenía solo una credencial sin logo, con letras borrosas, Gabriel M., sin más datos. Ashley no bajó el arma. ¿Qué hace aquí? Estoy buscando algo que nos pertenece. Algo que desapareció hace días, y que, según nuestras fuentes, podría estar dentro de ese camión. ¿Quiénes son, nosotros? El hombre sonrió. Digamos que somos parte de una organización de asistencia humanitaria. Pero no todas las ayudas se logran por los canales legales, ¿cierto? A veces se necesita actuar, discretamente. Ashley no respondió. El hombre dio un paso más. No tiene idea de lo que está manejando. Ese viejo que protege, no es un héroe. Es un obstáculo. Está poniendo vidas en peligro. Lo único que he visto es un grupo de niños escondidos como animales, replicó Ashley. ¿De qué los está salvando usted? El hombre se quitó las gafas. Tenía los ojos oscuros, pequeños, pero intensos. De ustedes. De la ilusión de que el sistema funciona. Esos niños son mercancía rota. Nadie los reclama. Nadie los espera. Nosotros los colocamos donde serán útiles. Ashley apretó la mandíbula. No bajó el arma. Dese la vuelta. Está detenido. El hombre soltó una carcajada breve. ¿De verdad va a arrestarme aquí? ¿Sola? No estoy sola. Claro que sí. Chasqueó los dedos. Del asiento trasero descendieron dos hombres más. Armados. Sin placas. Ashley apuntó rápido, pero ellos no levantaron las armas. Solo se quedaron allí, firmes, bloqueando la retirada. Ezequiel apareció junto a la puerta del camión. Su rostro estaba blanco. La niña de antes, Luz, o Amelia, lo abrazaba por detrás, temblando. «Vuelvan a entrar», gritó Ashley. Uno de los hombres armados avanzó un paso.
Ashley giró la mira y apuntó directo al pecho. Un paso más y disparo. Gabriel levantó las manos de nuevo. Nadie quiere un derramamiento de sangre, agente. Escuche, solo queremos a una de las niñas. Una. La que no pertenece al grupo. La que fue entregada por error. Ashley sintió un escalofrío. Sabía exactamente de quién hablaba. ¿Luz? Gabriel ladeó la cabeza. Ese no es su nombre. Y usted lo sabe. Esa niña vale más de lo que imagina. Ashley no parpadeó. ¿Qué quieren de ella? No es lo que queremos. Es lo que otros quieren. Yo solo la devuelvo. Mi trabajo es mantener el equilibrio. Usted no entiende lo que está en juego. El aire se volvió espeso. El sol ya comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja ardiente. Ashley miró de reojo el radio en su cinturón. Sabía que pedir refuerzos era arriesgarlo todo. Si hablaba, quizás no llegarían a tiempo. Si callaba, los niños estarían en sus manos. Y justo cuando pensaba que ya no había espacio para más confusión, uno de los hombres armados miró dentro del camión y gritó. Falta una. ¿La rubia? No está. Ashley giró con un sobresalto. ¿Dónde estaba Luz? ¿Había escapado? ¿Alguien la había sacado sin que ella notara? El motor del SUV volvió a rugir. Gabriel sonrió como si supiera algo que ella no. Parece que alguien más ya hizo su jugada. Ashley sintió el pánico treparle por la columna. Porque si Luz no estaba allí. ¿Quién la tenía ahora? Ashley corrió hacia el remolque sin soltar su arma. Subió de un salto y escaneó cada rincón con los ojos encendidos de urgencia. Los niños seguían allí, aterrados, encogidos entre las mantas, pero Luz. Luz ya no estaba. ¿Dónde está la niña? Gritó al mayor, un chico de mirada triste llamado Tomás. Él negó con la cabeza, temblando. Ella, dijo que escuchó una voz. Afuera. La llamaron por su nombre verdadero. Amelia, dijeron. Salió sin hacer ruido. Ashley bajó del camión como una exhalación, girando en todas direcciones. Nada. El SUV negro se alejaba lentamente por el camino de tierra, levantando una nube densa de polvo. Demasiado ordenado. Demasiado limpio. Como si hubieran conseguido justo lo que vinieron a buscar. Y sin embargo, algo no cuadraba. Gabriel había actuado sorprendido. ¿Y si no fueron ellos? Ezequiel. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Luz? Hace minutos, estaba conmigo. Juro por mi vida que no la vi salir. Ashley se llevó una mano al rostro. Su instinto gritaba que la estaban manipulando. Alguien más se había adelantado. Alguien que conocía la historia de Luz mejor que ellos. Esa noche, de vuelta en la estación, Ashley no durmió. Se encerró en la sala de archivos antiguos, donde los casos sin resolver dormían en el polvo. Con la credencial falsa de un teniente que le debía favores, accedió a los informes sellados sobre orfanatos destruidos en el norte de México. Buscó San Ignacio. Encontró el expediente. Una carpeta raída con marcas de agua y un sello borrado. 10 niños muertos, otros 5 desaparecidos. Fuego provocado. Ningún arresto. Pero una hoja llamó su atención. Un informe de seguimiento contenía fotografías. Niños rescatados. Uno de ellos. Luz. Sin duda. Más pequeña, sin cicatriz, con los ojos igual de grandes. Al dorso, escrito a mano, asignada a centro de acogida en Tijuana. Contacto, hermana María Pilar. Ashley anotó el nombre. Luego, otra línea más abajo le hizo tragar saliva. Caso vinculado a desaparición de menor estadounidense. Nombre, Amelia Monroe. Estado, archivo cerrado. ¿Qué diablos? Abrió otro archivo. El suyo. El de su hermana. La última actualización databa de hacía 2 años.
Una mujer anónima había llamado desde una cabina pública en Nogales, asegurando que una niña con acento americano vivía en un refugio de monjas al sur de la frontera. Nadie había investigado. Ashley se recostó en la silla, con el corazón desbocado. ¿Su hermana podría estar viva? ¿Y si Luz no era Amelia, sino alguien que había vivido con ella? ¿Y si la cicatriz era una coincidencia, o una pista? Pero entonces, recordó algo. La frase de Luz, las paredes lloraban. Volvió al expediente del orfanato. Había una nota marginal, casi ilegible. Testimonio de niña rescatada, en las noches, las paredes lloraban sangre. Ashley cerró los ojos. No era una metáfora infantil. Era un lugar real. Un lugar donde las paredes escondían algo. Tal vez cuerpos. Tal vez recuerdos. Alguien había silenciado ese lugar. Y alguien ahora estaba cazando a las pocas personas que aún podían hablar de él. El teléfono de la sala sonó. Una sola vez. Ashley respondió. Una voz al otro lado, susurrante, dijo. No busque más. Si escarba demasiado, no solo perderá a la niña. Se perderá a sí misma. Y colgaron. Ashley se quedó inmóvil. Afuera, comenzaba a llover. Y esa lluvia traía más preguntas que respuestas. Porque si alguien la estaba vigilando. ¿Desde cuándo sabían todo sobre ella? La lluvia caía con violencia sobre el techo de lámina del archivo, como si el cielo también intentara borrar los rastros de un pasado sepultado. Ashley no podía dejar de mirar el teléfono. El tono de la voz. La certeza con la que había pronunciado aquella advertencia. ¿Quién era? ¿Cómo tenía acceso a una línea interna? Tomó su chaqueta empapada y salió sin avisar a nadie. Condujo durante horas por la carretera que conecta Nogales con Magdalena de Quino, siguiendo la dirección del antiguo refugio mencionado en los informes. La casa de San Agustín había sido convertida en ruinas tras el incendio. Pero quedaba algo en pie. Una capilla. Y eso era suficiente. Allí, entre los muros chamuscados, la humedad y el olor a madera podrida, Ashley sintió que no estaba sola. Sus botas aplastaban el lodo mientras avanzaba con la linterna. En el fondo de la nave, una figura encapuchada emergió de la oscuridad. No te acerques más, dijo la voz, femenina, con acento del norte. Si viniste armada, déjala afuera. Ashley levantó las manos lentamente. No vengo a buscar pelea. Vengo por respuestas. Por los niños. Por Luz. Ese no es su nombre. Entonces dime cuál es. La figura se descubrió el rostro. Era una mujer de unos 50 años, piel curtida, ojos de fuego. Tenía una cruz de madera colgada al cuello. Hermana María Pilar. Ya has escarbado demasiado, dijo ella. Si sabes quién soy, sabes lo que esto significa. Ashley dio un paso más. Sé que tú los escondiste. Sé que trataste de salvarlos. Pero también sé que uno de ellos podría estar ligado a mí. María Pilar bajó la mirada. Yo cuidé a esa niña como si fuera mía. Llegó a nosotros sola, sucia, muda. No hablaba. No confiaba. Pero cuando dijo por primera vez, Amelia, supimos que tenía una historia rota detrás. ¿Dónde está ahora? La monja negó con la cabeza. No lo sé. La llevamos con otras hermanas a un centro seguro, pero semanas después, desapareció. Dijeron que alguien vino por ella con papeles falsos. Un supuesto tío. Nunca regresó. Ashley sintió que todo el peso del desierto se le venía encima. ¿Y si Luz no era Amelia, pero sabía dónde estaba? ¿Y si esa desaparición también había sido una entrega? ¿Quién más sabía de esa niña? Un médico. Se llama Esteban Ruiz. Trabajaba con nosotros. Él la atendió después del incendio. Y la reconoció. Dijo que había visto su rostro en un periódico estadounidense. Se obsesionó. Luego desapareció. Ashley anotó el nombre. El viento golpeó los ventanales rotos de la capilla,
haciendo vibrar las paredes. María Pilar se acercó y tomó la mano de Ashley. Lo que estás haciendo es peligroso. Esta red no es nueva. Lleva décadas operando. Son políticos, empresarios, incluso policías. No todos quieren que estos niños sean encontrados. Algunos los crían como fantasmas. Ashley la miró con el alma en la garganta. ¿Por qué tú sí quisiste ayudar? Porque yo también fui una de ellos. Un silencio espeso cayó entre las dos. Dame algo. Una pista. Un lugar, imploró Ashley. María Pilar dudó. Luego sacó una hoja doblada de su hábito. Esteban dejó esto. Antes de huir. Es una dirección. En San Luis Río Colorado. Ashley la tomó con manos temblorosas. Mientras salía, la monja añadió. Si vas ahí, no vayas sola. Ashley no respondió. Afuera, la tormenta había amainado, pero el aire olía a ceniza. Se subió a su camioneta y marcó un número seguro. Oficial Ramírez. Necesito que vigiles el camión de Ezequiel. No le quites los ojos de encima. Algo grande está por estallar. Del otro lado, silencio. ¿Ramírez? Unos segundos. Luego, una voz desconocida. El oficial Ramírez ya no está disponible. La línea se cortó. Ashley pisó el acelerador como si huyera de la misma muerte. ¿Qué habían hecho con él? El motor rugía mientras Ashley atravesaba la autopista vacía, con las manos sudadas aferradas al volante y la dirección arrugada de Esteban Ruiz pegada al tablero. Las luces de la ciudad eran un espejismo a lo lejos, pero su mente estaba muy lejos de cualquier punto fijo. Ramírez había desaparecido. El SV negro, luz, el archivo sellado, la advertencia telefónica, todo apuntaba a lo mismo, había algo más grande que ella detrás de esos niños. Cuando llegó a San Luis Río Colorado, el reloj marcaba las 2:34 de la madrugada. La calle estaba muerta. Solo los postes zumbaban con las lámparas parpadeando, como si también quisieran apagarse. El lugar de la dirección era una pequeña clínica abandonada. El letrero estaba roto, y las ventanas tapiadas. Pero al lado, una puerta de metal oxidada tenía un pequeño símbolo, una cruz blanca pintada a mano. Ashley sacó su linterna y empujó la puerta con cautela. Dentro, el silencio era casi irreal. El polvo flotaba en haces de luz. Camillas vacías, gabinetes abiertos, papeles viejos. Nada parecía reciente, hasta que vio el tablón de corcho con una sola nota nueva clavada. Si estás leyendo esto, ya me encontraron. ER. Debajo, un USB colgaba amarrado con cinta. Ashley lo tomó, el corazón en un hilo. Lo guardó sin revisarlo allí. Sabía que no era seguro. Pero al girarse para salir, un golpe seco retumbó en la parte trasera del edificio. Corrió hacia el pasillo. Puerta entreabierta. Respiración contenida. Sacó su arma. Salga con las manos arriba. Silencio. Avanzó. Dentro, un hombre joven, delgado, con bata sucia, estaba sentado contra la pared. Sangraba por un costado. Alzó la mano. Ashley, me alegra que vinieras. ¿Esteban? Asintió. Me dispararon esta tarde. Pensé que no llegaría la noche. Ashley se acercó lentamente, aún en guardia. ¿Quién te disparó? Uno de ellos. De los hombres de Gabriel. Me encontraron cuando intentaba llevar a Luz a otro escondite. Pensé que podía mantenerla lejos, que podía protegerla. Ashley sintió el aire desaparecer de la habitación. ¿La tienes? Esteban la miró con ojos vidriosos. La tuve. Pero alguien nos siguió. En el mercado. Me dispararon. Me caí. Cuando desperté, ya no estaba. Ashley se agachó frente a él. ¿A dónde la llevaron? No sé. Pero ella dijo algo antes de irse. Algo extraño. Dijo que recordaba una casa azul, con una hamaca en el patio.
Que ahí fue feliz por última vez. Que esa casa estaba cerca del mar. Ashley se quedó en silencio. Recordó algo. Una foto vieja, guardada en su billetera desde hacía años. Su hermana Amelia, a los 5 años, en una casa azul en Ensenada. La última foto antes de desaparecer. ¿Crees que luces Amelia? Esteban tomó su mano. No lo sé. Pero alguien cree que lo es. Y eso la convierte en el objetivo más valioso de todos. Un estruendo cortó el aire. Vidrio roto. Ashley se lanzó al suelo con Esteban, protegiéndolo. 3 disparos. Una sombra huyendo. Cuando se levantó, Esteban jadeaba, manchado de sangre. Miró a Ashley con desesperación. No puedo seguir. Toma esto, sacó una nota doblada de su bolsillo manchado. El nombre del hombre que mueve todo esto. El que coordina la red. Está más cerca de lo que crees. Ashley leyó el nombre. Sintió como si el suelo se quebrara bajo sus pies. Era alguien del alto mando. Un apellido que ella conocía muy bien. Y en ese momento, la puerta principal volvió a crujir. Alguien más había llegado. Ashley apuntó su arma hacia la entrada. La sombra se deslizó entre los escombros con una agilidad peligrosa. Ella retrocedió hacia Esteban, quien apenas podía mantenerse consciente. «Muéstrate», gritó. «Estoy armada». Una figura masculina emergió de entre las sombras. Era él. Gabriel. Misma gorra, misma mirada vacía. Sonrió, como si todo fuera parte de un juego que ya se había ganado. «Te advertí, Ashley. Te dije que si escarbabas, no solo perderías a la niña, te perderías a ti misma». «Ya es tarde para amenazas», dijo, sin bajar el arma. «Tengo su nombre. Tengo pruebas. Ya no pueden esconderse». Gabriel dio un paso más, con las manos en alto. «¿Y crees que alguien va a creerte? ¿Una agente fronteriza con antecedentes de mala conducta? ¿Una hermana marcada por la tragedia? Nadie te va a escuchar». Ashley no tembló. «No esta vez. No necesito que me escuchen. Solo necesito tiempo para hacer que lo vean». Gabriel sonrió. «¿Tiempo? No tienes. Ella ya está en camino. Cruzará esta noche. En helicóptero privado. De Ensenada a Yuma. Y después, bueno, después desaparece como tantos otros». Ashley supo que no era una mentira. Su instinto gritaba que estaba diciendo la verdad. Tenía minutos. Tal vez menos. Un movimiento. Un disparo. Ashley se lanzó al suelo. La bala rozó su brazo, pero logró disparar. Gabriel cayó con un quejido seco. Sangre en el pecho. Pero seguía vivo. Corrió hacia Esteban. «Aguanta, Esteban. Voy a sacarte de aquí». Él negó con la cabeza. La sangre brotaba demasiado rápido. «Ve, búscala. Haz que esto termine. No dejes que lo hagan otra vez». Ashley lo apretó contra su pecho por un segundo. Luego se levantó. Tomó la nota. Encendió el motor de su camioneta como si su alma dependiera de ello. La carretera a Ensenada era larga, pero ella no sentía el cuerpo. Solo el nombre de Amelia golpeando dentro de su cabeza. Y la imagen de una casa azul junto al mar. Al amanecer, la encontró. Una vivienda modesta, pintada con tonos desteñidos por la brisa salada. Una hamaca colgaba entre 2 columnas. Y en ella, una niña rubia, descalza, con una muñeca en brazos. Miraba el mar como si esperara algo. Ashley bajó lentamente. Cada paso era una vida entera. ¿Amelia? La niña giró la cabeza. Y la miró. No con miedo. No con sorpresa. Con reconocimiento. «Te tardaste», dijo con voz suave. «Pensé que ya no vendrías». Ashley cayó de rodillas. Lágrimas calientes.
Brazos abiertos. La niña corrió hacia ella sin dudar. Se fundieron en un abrazo que borró años de silencio. Años de sombra. Más tarde, con helicópteros sobrevolando y agentes federales tomando control de la escena, Ashley entregó las pruebas. El nombre. El USB. Todo. Y cuando el jefe de operaciones del alto mando fue esposado frente a las cámaras, Ashley no sonrió. Solo observó en silencio, con la mirada firme. La misma que su hermana tenía al mirar el mar. Días después, en un hospital improvisado, los otros niños fueron atendidos. Don Ezequiel, aunque débil, sobrevivió para verlos reír por primera vez en libertad. Te dije que eran almas, susurró. No mercancía. Ashley tomó su mano. Y tú les diste alas. El sol caía en Ensenada. Y por primera vez en años. Ashley respiró sin miedo. Pero antes de irse, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto antigua. 5 niñas. Una de ellas, también tenía la cicatriz. Y no era Amelia.